A través de todo el año entonces vamos a hacer una recorrida por todos los materiales que componen o que pueden componer los distintos diseños de piezas. Dentro de la clasificación de los materiales, en general, a grandes rasgos podemos tener los metales, los polímeros, los cerámicos, que interactuando entre ellos dan los materiales compuestos. Esto es, los materiales compuestos pueden ser mezclas de metales con polímeros, de metales con cerámicos, de polímeros con cerámicos, la interacción entre ellos. Esta es la clasificación estándar. Dentro de cada uno de estos ítems, metales, polímeros, cerámicos y luego finalmente compuestos, veremos cada uno de los materiales más importantes utilizados por el hombre para el diseño de piezas. La clasificación de materiales de Ashby, que es un poco más cercana, establece algo un poquito más sofisticado, que es metales, dentro de los metales los aceros, hierros fundidos, aleaciones de cobre, zinc, titanio y otros. Los polímeros, ¿sí? Todo lo que son los recuperables y no recuperables, ¿m? Los polímeros elastoméricos o termoestables, los termoplásticos y los termorrígidos. Los elastómeros, los vidrios, cerámicos y finalmente en el centro los híbridos, que es un compuesto, son compuestos que tienen interacción entre los distintos elementos que vemos en la periferia, esto es metales, cerámicos, vidrios, elastómeros o polímeros. Los nuevos materiales son las superaleaciones, las cerámicas técnicas, los polímeros especiales, los materiales compuestos, los biodegradables, los biomateriales, los nanomateriales, las mezclas heterogéneas. Vamos a hablar un poco, y esto es resumen de todo lo que han visto en sus cursos a nivel secundario de físico-química, física y química, orgánica o del carbono e inorgánica, que es la constitución básica de la materia. La materia está formada por sustancias, las cuales pueden ser mezclas o puras. Nosotros vamos a trabajar básicamente con sustancias en su fase sólida, ¿sí? Y básicamente con mezclas, cuando hablemos de elementos metálicos, por ejemplo, mezclas homogéneas, como son las disoluciones. En general, esta materia vamos a cuantificar de acuerdo a propiedades. Propiedades de masa, peso, extensión, impenetrabilidad, inercia, porosidad, elasticidad, divisibilidad. ¿Sí? Y los materiales los vamos a dividir en materiales heterogéneos y homogéneos. Dentro de los materiales homogéneos, soluciones. ¿Y qué nos va a importar? ¿Sí? Dentro de lo que es soluciones o solubilidad. Las soluciones cuyo soluto solvente, esta es la relación soluto, generalmente la parte, digamos, de sustancia que se encuentra en menor proporción, solvente, la parte de sustancia, la mezcla que se encuentra en mayor proporción, que contiene al soluto y que forman una sola fase. Nos interesará
el soluto sólido y el solvente sólido, que forman ni más ni menos que las aleaciones. Todo el mundo de las soluciones de metal-metal. Eso lo vamos a ver cuando empecemos a recorrer el camino de los metales. Los cambios de la materia, y esto es todo repaso, diremos que hay un cambio físico cuando la materia se transforma, ¿sí?, en volumen o forma sin alterar su composición. Cambio químico cuando hay un cambio en la materia que varía su composición. Fenómenos físicos y fenómenos químicos, diremos que, por ejemplo, el cambio de fases va a ser un típico fenómeno físico y un fenómeno químico va a ser aquel en donde dos componentes reaccionan químicamente entre sí y se transforman en productos cuyas propiedades difieren absolutamente de los reactivos o reactantes. Bueno, la estructura de la materia básicamente se basa en los modelos atómicos, que es la materia. No vamos a entrar en detalle en los distintos modelos, acá la tienen en la diapositiva, desde los conceptos de origen de John Dalton, los de Thomson, el modelo atómico de Thomson, el de Rutherford, el de Bohr, que finalmente es hoy el utilizado, la clasificación de los materiales, la famosa tabla periódica de los materiales, ¿sí? Y vamos a hacer un apartado especial en el tipo de unión de esos elementos químicos, en el tipo de unión de los átomos que llevan a la formación de las moléculas. ¿Con qué tipo de enlace lo hacen? Con enlaces covalentes, que son entre átomos no metálicos, ¿sí? Ningún átomo tiene tendencia a ceder electrones, sino que lo comparten. El enlace iónico, que es el típico enlace entre un metal y un no metal, en donde hay una transferencia electrónica de un átomo a otro, formando iones de distintos signos que finalmente se terminan atrayendo por fuerza electrostática, y enlace metálico entre átomos metálicos. Cada átomo cede uno o más electrones de esa famosa capa de valencia o última capa u orbital, formándose un tipo de enlace. En función de cómo es la unión covalente, iónica o metálica, darán las propiedades de esas sustancias y el comportamiento mecánico, ¿sí? ¿Cuándo un material va a ser más plástico, menos plástico, dúctil, duro? Básicamente la tensión a la rotura, que después vamos a ver los diferentes tipos de tensión, ¿sí?, que son los ensayos básicos para hallar las propiedades de los materiales, entre ellos los metales. Todo va a estar fundado, todas sus propiedades mecánicas van a estar fundadas en el tipo de enlace que va a presentar la sustancia o la molécula en particular. ¿Sí? Bueno, la unión iónica, como habíamos dicho, forman compuestos iónicos, se basa en la cesión de uno o más electrones, la atracción se da por carga eléctrica, la unión covalente se produce en una ida y vuelta de electrones entre ambos átomos, una coparticipación.
La unión metálica es una coparticipación a través de toda la masa del metal de sus electrones de valencia. Esto forma una red de cationes metálicos. Estas uniones químicas, ¿sí?, como dijimos, van a dar las propiedades, ¿sí?, si son buenos o malos conductores eléctricos, si presentan un elevado punto de fusión o no, si son frágiles, si son duros, si son dúctiles, si son tenaces, ¿sí? Todo va a estar dado por el tipo de unión química que acabamos de ver. Existen otras uniones de segundo nivel que se llaman, que son las uniones intermoleculares, que se dan entre las moléculas. Esto lo vamos a ver más, que también le dan propiedades características, en lo que son los polímeros. De acuerdo a la naturaleza físico-química, ¿sí?, las uniones intermoleculares va a ser puente de hidrógeno o en general enlaces de Van der Waals. Decimos que los enlaces covalentes solo se pueden establecer en unas direcciones determinadas. Por lo tanto, el enlace va a ser direccional. Para romper esa molécula, en general de dióxido de carbono, vamos a tener que romper esas uniones covalentes que se dan entre el oxígeno y el carbono, que son direccionales. Cuando hablamos del enlace iónico, ¿sí?, ya vemos que es un enlace adimensional o adireccional. Cuando hablamos de un enlace metálico, ¿sí?, también es adireccional, ¿sí? Estos diferentes tipos de direccionalidad nos darán el comportamiento de el servicio, en definitiva, las características mecánicas de cada uno de los materiales. Bueno, los compuestos químicos pueden ser orgánicos o inorgánicos. Orgánicos son todas esas cadenas en donde el carbono, el hidrógeno y el oxígeno forman parte de dichas sustancias. Los inorgánicos diremos que es la química básicamente de los minerales, ¿sí?, de todos aquellos que no forman cadenas carbonadas. Acá les vamos a dejar una serie de síntesis de lo que son dentro de la química inorgánica las diferentes sustancias que se pueden formar, partiendo de un no metal con hidrógeno-oxígeno. Con hidrógeno se formaron los hidruros no metálicos, con oxígeno los óxidos ácidos. En solución acuosa los hidruros no metálicos formarán los hidrácidos. Los óxidos ácidos con el agua darán los oxoácidos, que finalmente con los hidróxidos darán sal y agua. Los hidróxidos provienen de la mezcla de metal con oxígeno o con hidrógeno, dando óxidos básicos e hidruros metálicos. Los óxidos básicos con el agua darán los hidróxidos o base. Estos son distintos tipos de compuestos que dejamos para un repaso general de todo lo que es la base de la química inorgánica. Encontrarán muchos de estas sustancias dentro de lo que van a ser las sustancias minerales que vamos a extraer de la tierra para poder llegar, por ejemplo, a los que son los metales de base, para poder luego, mediante distintos procesos de transformación, conformarlos en las piezas origen
de nuestros diseños. Le dejamos entonces, incluso con la cristalografía que pueden tomar los distintos metales, cúbico, tetragonal, romboédrico, hexagonal, ortorrómbico, monoclínico, triclínico, en su estado sólido, de acuerdo a su composición química. En general, cuando hablemos de metales, la cristalografía básicamente está circunscrita a metales, veremos que las conformaciones cristalinas más comunes van a ser las cúbicas y o tetragonales.